La primera vez que escuchó su nombre, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía como si alguien hubiera pronunciado en voz alta una verdad prohibida. Manuel. En ese instante, el bullicio del hotel desapareció. Las ruedas de los carritos de limpieza dejaron de chirriar en los pasillos. El murmullo de los huéspedes extranjeros se apagó, y hasta el tic-tac del viejo reloj del vestíbulo pareció detenerse. No era un nombre cualquiera. Era la clase de nombre que abría puertas en Wall Street, que salía en los titulares de El País y que hacía temblar a ministros y empresarios. Era el nombre de un hombre inalcanzable, de un titán que jamás tendría por qué cruzarse con alguien como ella. Y sin embargo, estaba allí, a unos metros, en la suite presidencial del Hotel Imperial de Madrid. El Imperial no era un simple hotel, era un universo aparte, un templo de mármol blanco y lámparas de cristal en el corazón del Paseo del Prado. Aquel lugar olía siempre a flores frescas, a cuero caro y a poder. Solo se hospedaban los más ricos, aristócratas venidos de Marbella, estrellas del cine europeo, políticos que negociaban a escondidas con empresarios. Para Sofía, aquel edificio no era un escenario de lujo, sino su cárcel invisible. Ella no pertenecía a ese mundo. Su vida transcurría entre sábanas almidonadas, productos de limpieza, y la orden no escrita de ser invisible. Desde que empezó a trabajar como camarera, había aprendido las reglas del juego: nunca hablar con los huéspedes, nunca mirarlos a los ojos, nunca olvidar que ella era una sombra que pasaba sin dejar huella. Era una costumbre que le daba seguridad, casi un refugio, y la había aceptado, hasta esa mañana en que su supervisora, Claudia, le entregó un juego de llaves con una advertencia que sonaba más a sentencia. Sofía, tenemos un nuevo huésped en la suite presidencial. Este hombre no tolera los errores. Todo debe estar perfecto. Ella sintió con la misma frialdad de siempre, convencida de que no sería diferente a los demás. Pero entonces escuchó el nombre, Manuel, y algo dentro de ella se quebró. Al entrar en la suite, el aire le pareció más denso, como si hubiera entrado en otro planeta. El mármol resplandecía bajo los focos. Las cortinas de terciopelo rojo caían como cascadas silenciosas, y los ventanales dejaban ver una ciudad vibrante. Los tejados de Madrid, las cúpulas históricas y un cielo de finales de otoño que amenazaba con lluvia. Y allí, en medio de esa escenografía fastuosa, estaba él, alto, impecablemente vestido, con un porte tan firme que parecía ocupar cada centímetro del espacio. Manuel no era solo un hombre poderoso, era el tipo de presencia que transformaba cualquier habitación en un escenario. Sofía sabía que debía bajar la mirada, fingir que no estaba allí, cumplir con su papel de sombra. Pero entonces, sin aviso previo, ocurrió lo imposible. Él la miró. ¿Tu nombre? Su voz era grave, profunda, de esas que parecen retumbar en los huesos. Ella tardó en reaccionar, como si hubiera olvidado quién era. Sofía, señor. Él asintió lentamente, como quien evalúa un diamante aún cubierto de polvo. Bien, me gusta que mi habitación esté impecable, nada más. Se giró hacia sus documentos como si nada hubiera sucedido. Y sin embargo, para Sofía, todo había cambiado. Porque Manuel era peligroso, no en el sentido de un criminal, sino porque su simple mirada había logrado que su corazón latiera demasiado rápido, demasiado fuerte. Los días siguientes intentó ser invisible. Cumplía su trabajo con precisión, revisaba cada detalle, pulía cada superficie como si de ello dependiera su vida. Pero Manuel parecía tener una habilidad inquietante. Siempre la notaba. Al principio fueron simples miradas fugaces. Después, comentarios breves, preguntas sin importancia. Hasta que una tarde cualquiera, mientras ella acomodaba las almohadas de la cama, su voz volvió a atravesar el silencio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Sofía se tensó. Nadie antes le había preguntado algo personal. 3 años, señor. Él asintió,
como si aquella respuesta le hubiera revelado algo más profundo de lo que parecía. ¿Y te gusta? La pregunta era una trampa. Ella lo supo al instante. Es un trabajo honesto, respondió con cautela. Entonces él sonrió. Y esa sonrisa, apenas un gesto mínimo, se convirtió en la grieta por donde se colaba un peligro que Sofía no podía nombrar. Ese día comprendió que ya no había marcha atrás. Había despertado un interés en los ojos de Lombardi. ¿Y esa mirada? Esa mirada podía destruirla. Manuel podía tener a cualquier mujer del planeta. Actrices, modelos, herederas. Su sola mirada bastaba para que cualquiera de ellas se rindiera. No tenía motivos para fijarse en una camarera invisible, y sin embargo, lo estaba haciendo. Sofía lo sabía porque cada vez que entraba en la suite presidencial, lo sentía. Esa presión invisible de unos ojos que la seguían en silencio. Esa tensión que no podía explicarse. Y lo peor era que, con cada encuentro, había algo nuevo en su tono, un matiz escondido entre las palabras, como si detrás de las frases formales se deslizara un secreto que nadie más debía escuchar. Ella comprendía el peligro. Soñar con Manuel era jugar con fuego, y un fuego capaz de arrasar con todo lo que había construido. Él era millonario, poderoso, intocable. Ella era solo Sofía, una empleada más del hotel, invisible entre los pasillos perfumados del Imperial. Su mundo y el de él no se tocaban, no podían hacerlo. Pero lo que Sofía ignoraba era que Manuel ya había tomado una decisión. No le importaban las barreras sociales, ni la diferencia de sus mundos. Por primera vez en su vida, un hombre acostumbrado a conquistar empresas y gobiernos quería algo distinto. La quería a ella. Y cuando un hombre como él desea algo, nada lo detiene. Sofía intentaba recordarse que debía mantenerse lejos. Repetía como un mantra que aquel interés solo podía acabar en tragedia. Entonces, ¿por qué su corazón se aceleraba cada vez que él la miraba? ¿Por qué su piel se erizaba cuando escuchaba su voz pronunciar su nombre? Era inútil negarlo. Manuel estaba rompiendo, pedazo a pedazo, la coraza que ella había levantado para sobrevivir. Y cada vez que él encontraba una excusa para hablarle, para prolongar un instante, para hacerle una pregunta aparentemente trivial, la volvía más visible de lo que jamás había sido. Y eso era lo más peligroso de todo, porque Sofía nunca había sido el centro de la atención de nadie. El día en que Manuel pronunció su nombre sin el tono frío y distante que usaba con todos, ella supo que ya estaba perdida. Estaba acomodando un ramo de lirios en un jarrón cuando él entró. Su cuerpo se tensó al instante, no de miedo, sino de esa agitación que no podía controlar. «Sofía». «Sí, señor», respondió ella bajando la mirada. «Deja el señor. Llámame Manuel». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Esa petición sencilla rompía una barrera invisible, y ella lo sabía. Respiró hondo, aferrándose a la prudencia. «Prefiero mantener la formalidad, señor». Él sonrió apenas, con esa sonrisa que parecía conocer todos sus pensamientos. «Como quieras, Sofía». Al escuchar su nombre pronunciado con tanta intención, supo que estaba en problemas. Desde ese día, el juego cambió. Manuel comenzó a reducir la distancia con gestos mínimos, comentarios sutiles, provocaciones disfrazadas de cortesía. Una noche, mientras ella cambiaba las toallas, lo encontró de pie junto a la ventana. No lo esperaba allí. «Te vi en la cafetería del hotel ayer», dijo él sin rodeos. Sofía se sobresaltó. «¿Perdón?». Él dio un paso hacia ella con esa calma peligrosa que desarmaba. «Pediste un café con canela». Ella se quedó inmóvil, el corazón desbocado. Había cientos de personas en ese hotel, y sin embargo, él se había fijado en ese detalle. «No sabía que usted prestaba atención a esas cosas». Manuel sostuvo su mirada sin ocultar nada. «Presto atención a lo que me interesa». Sofía contuvo el aliento, porque no había disfraz en sus palabras. Estaba declarando un interés abierto, directo, y ella no sabía cómo manejarlo.
Los rumores decían que Lombardi era un hombre sin corazón, que solo vivía para sus negocios, incapaz de comprometerse con nadie. Y sin embargo, allí estaba, haciéndola sentir como si fuese la única mujer en todo Madrid. Pero Sofía no podía permitirse caer. Ella no era como las demás mujeres que lo rodeaban. No era rica, no era poderosa, no era... ¿Y si lo fueras? Susurró su mente, traicionera. La pregunta quedó suspendida en el aire, tan peligrosa como inevitable. Sofía no era rica, no era poderosa, ni mucho menos formaba parte del mundo deslumbrante en el que se movía Manuel. Y si todo aquello no era más que un juego pasajero para él, ella no podría soportarlo. Lo sabía en lo más hondo. La herida de ilusionarse sería mucho más cruel que cualquier indiferencia. Una noche, al terminar su turno, decidió bajar al vestíbulo. Quería aire. Necesitaba sacudirse las imágenes que la perseguían cada vez que recordaba su voz. El hotel, con sus lámparas encendidas y su moqueta mullida, estaba en calma. Desde la barra llegaba el tintinear de copas y un murmullo elegante. Allí, entre la penumbra dorada, lo vio. Manuel estaba en el bar, conversando con un empresario extranjero. No necesitaba alzar la voz ni hacer un gesto exagerado. Su sola presencia se imponía. Era como si el resto de los clientes quedaran desdibujados a su alrededor. Sofía pensó en marcharse antes de que la notara, pero ya era tarde. Sus ojos la encontraron de inmediato, y él, sin vacilar, caminó hacia ella con pasos medidos. ¿Otra vez huyendo de mí?, susurró con un tono grave que parecía arrastrar algo más que simples palabras. No comprendo de qué habla, señor, dijo ella bajando la vista. Él ladeó la boca en una sonrisa contenida. Siempre con el señor. Es lo correcto, respondió con firmeza. Manuel inclinó la cabeza como si probara una estrategia en un tablero de ajedrez. ¿Y si lo correcto no es lo que deseo? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía. No porque tuviera miedo, sino porque aquella frase llevaba escondida una verdad peligrosa. Lombardi no era un hombre que aceptara un no, y lo peor era que ella tampoco estaba segura de querer seguir resistiéndose. De pronto, un grupo de mujeres entró en el vestíbulo, vestidos de seda, tacones que resonaban en el mármol, perfumes caros que llenaron el aire. Todas se giraron hacia Manuel como abejas atraídas por la miel. Una de ellas, con una risa insinuante, se atrevió a bromear. «Manuel, nos debes una cena», dijo cargando de coquetería cada sílaba. Él no se molestó ni en responder, pero Sofía sintió cómo su estómago se encogía. Esas mujeres sí pertenecían a su mundo, mujeres que encajaban en su vida, que podían caminar a su lado sin provocar escándalo. Ella no. Ella solo era invisible. «Será mejor que me retire», murmuró, con la voz más frágil de lo que hubiera querido. El entrecejo de Manuel se contrajo. «Sofía, buenas noches, señor Lombardi», dijo girándose antes de que la emoción la traicionara. Caminó con paso rápido hasta perderlo de vista. Si se quedaba un instante más, iba a cometer un error del que no habría marcha atrás. Esa misma noche, en su diminuto piso de lavapiés, intentó repetirse que había hecho lo correcto. El techo desconchado, el rumor lejano de los bares de tapas y la soledad de sus 4 paredes la envolvieron, pero ni así logró apartarlo de su mente. Lo que ignoraba era que, a la misma hora, Manuel se encontraba en la suite presidencial, observando Madrid desde los ventanales. El brillo de las farolas sobre el Paseo del Prado se reflejaba en su copa de vino, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Nunca había tenido que ir tras una mujer. Nunca nadie había osado resistirse a él. Y sin embargo, Sofía lo había hecho. Y eso no solo lo irritaba, lo encendía. Manuel estaba acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, y no pensaba permitir que esta vez fuera diferente. Días después, Sofía entró a limpiar la suite, y se quedó helada. Sobre la mesa de cristal la esperaba un café con canela, idéntico al que pedía cada mañana en la cafetería.
El corazón se le aceleró. No era casualidad. «Es tuyo», dijo él, apareciendo tras ella con la serenidad de quien siempre juega con ventaja. Ella lo miró incrédula. «No puedo aceptarlo». «¿Y por qué no?», preguntó inclinando apenas la cabeza. «No es apropiado». Él sonrió con calma peligrosa. «¿Desde cuándo un café es inapropiado?». Sofía sintió un nudo en la garganta. Porque no era un café, era un aviso. Era el primer movimiento de un juego en el que ella ya no sabía si podría resistirse. Era imposible ignorarlo. Manuel no conocía la palabra límite. Su mundo estaba hecho de excesos, de lujos que pocos podían imaginar, y jugar limpio nunca había formado parte de su estrategia. Sofía lo sabía, lo repetía como un rezo para no perder la cordura, pero cada día resultaba más evidente. Estaba perdiendo la batalla. Desde aquella mañana del café, Manuel no le dio tregua. Siempre encontraba la manera de retenerla unos minutos más en la suite, de provocarla con comentarios aparentemente inocentes, de arrancarle respuestas que ella no quería dar. Su presencia era como un imán del que no podía escapar, y cada vez que intentaba esquivarlo, él lo convertía en un desafío. «Si continúas evitando mirarme, empezaré a pensar que lo haces a propósito», dijo una tarde mientras ella estiraba las sábanas con manos temblorosas. Sofía se paralizó. «No lo estoy evitando», murmuró sin atreverse a alzar los ojos. Él sonrió, con la certeza de quien ha atrapado a su presa. «Entonces mírame, y repítelo». Cerró los párpados con fuerza, porque sabía que si lo miraba, si se atrevía a cruzar esa frontera, ya no habría vuelta atrás. Y sin embargo, el silencio entre ambos pesaba demasiado. Manuel no era un hombre de paciencia. Cuando sus métodos sutiles dejaron de funcionar, decidió cambiar de estrategia. Aquella noche, al salir por la puerta trasera del hotel, Sofía se detuvo en seco. Junto a un coche negro de líneas impecables, él la esperaba, apoyado con una calma inquietante, como si llevara horas aguardando solo por verla. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella con el corazón acelerado. Él se enderezó, cada gesto cargado de seguridad. «Esperándote». Sofía sintió un nudo en la garganta. «No debería estar aquí. Tampoco debería gustarme». Dio un paso hacia ella. «Y sin embargo lo haces». El aire se volvió espeso. Esas palabras eran demasiado. «Repítelo», ordenó en voz baja. «¿Qué cosa?». «Mi nombre». El tono sonó como un mandato y al mismo tiempo como una súplica. Cuando ella lo pronunció, apenas en un susurro quebrado, Manuel entendió que había ganado una parte de la batalla. «Déjame en paz», pidió Sofía con un hilo de voz. «No puedo. No somos iguales. No me importa». Ella cerró los ojos, luchando contra lo inevitable. «No quiero ser tu entretenimiento». Las palabras lo golpearon más de lo que esperaba, porque Sofía no comprendía que, por primera vez en su vida, él no estaba jugando. Sus labios se tensaron antes de decir lo impensable. «Dame una oportunidad». El mundo pareció detenerse. Lombardi, el magnate acostumbrado a tenerlo todo, estaba pidiéndole a ella, una camarera invisible, algo que nunca había pedido a nadie. Sofía quiso rechazarlo, protegerse antes de que la destruyera. Pero entonces él extendió la mano, tomó la suya con una suavidad desconcertante y entrelazó sus dedos. La calidez de aquel gesto, tan inesperadamente humano, desarmó todas sus defensas. «Dime que no sientes nada», susurró él. Sofía abrió los labios, pero ninguna mentira salió, porque negarlo habría sido negar su propio corazón. Aquella noche, Manuel dio su primer movimiento real, y Sofía entendió que, aunque su mente gritara que corriera, su cuerpo y su alma ya habían elegido quedarse. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Cada vez que entraba a la suite presidencial, sabía que sus ojos la buscarían, y que la distancia entre ellos se reducía un poco más. Cada vez que sus manos se rozaban por accidente, el aire parecía volverse espeso, casi irrespirable.
Bastaba un gesto mínimo, un roce de dedos al entregar una toalla, para que Sofía sintiera que el tiempo se detenía. Ya no sabía cómo sostener sus propias defensas, y sin embargo, entendía una verdad cruel. Los secretos jamás permanecen ocultos para siempre. Una tarde, mientras acomodaba flores frescas en un jarrón de cristal, lo sintió detrás de ella. No necesitaba girarse. La intensidad de su mirada se clavaba en su piel como fuego. Su respiración se agitó sin querer. Sofía. Su voz baja y grave cargaba un peso peligroso. Ella cerró los ojos con fuerza. «No aquí», susurró, suplicando más a sí misma que a él. Manuel sonrió apenas, como si hubiera previsto esa respuesta. «Entonces dime dónde». El pecho de Sofía se contrajo. Lo conocía lo suficiente para saber que no se detendría. Manuel no retrocedía jamás, y ahora su objetivo era ella. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que ya no estaban solos. Había ojos que observaban desde las sombras, y pronto el secreto dejaría de ser secreto. «Se te ha ido la cabeza». La voz de Claudia la golpeó como un jarro de agua helada. Sofía estaba en la oficina de personal, la puerta cerrada, y el ceño de su supervisora más duro que nunca. «No entiendo», murmuró, intentando ganar tiempo. «No me mientas. Sé perfectamente lo que ocurre entre tú y Lombardi». Sofía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sus peores temores se estaban volviendo realidad. «Está equivocada», intentó negar. Claudia cruzó los brazos, implacable. «Alguien os vio juntos. Y si la dirección se entera, estarás en la calle antes de que amanezca». El corazón de Sofía se detuvo un instante. Sabía que no era una amenaza vacía. En el Imperial las reglas eran claras. Jamás, bajo ninguna circunstancia, una camarera podía involucrarse con un huésped, mucho menos con un hombre como Manuel. «Si tienes un poco de sensatez», añadió Claudia, «pondrás fin a esto inmediatamente». Sofía bajó la mirada. Sabía que tenía razón, pero ¿cómo cortar algo que ya la había marcado por dentro? ¿Cómo renunciar a un hombre que, sin proponérselo, se había convertido en el centro de sus pensamientos? Esa noche, incapaz de seguir cargando con el silencio, fue a buscarlo. Planeaba hablar con firmeza, terminar aquello antes de que se saliera de control. Pero al entrar en la suite presidencial, se encontró con Manuel esperándola. De pie junto al ventanal, manos en los bolsillos, mirada intensa, parecía un hombre distinto, menos frío, más humano. «No quiero que te alejes de mí», dijo sin rodeos. Sofía se quedó inmóvil. Aquellas palabras eran imposibles. Manuel no pedía. Él exigía, ordenaba, tomaba lo que quería. Pero ahora estaba pidiendo que ella permaneciera. «No puedo», susurró, apenas audible. «¿Por qué?» Ella cerró los ojos sintiendo el peso del mundo. «Nos han visto. Si esto continúa, perderé mi trabajo». Un silencio denso los envolvió. Manuel la observó con una seriedad desconocida, y finalmente habló. «Entonces déjalo». «¿Qué?», preguntó incrédula. «Déjalo todo y ven conmigo». Su tono era firme, definitivo, como si ya hubiera tomado la decisión por los dos. El corazón de Sofía se desbocó. No solo le pedía que se quedara a su lado, le estaba ofreciendo un futuro, aunque incierto, lejos de todo lo que conocía. ¿Podía hacerlo? ¿Podía abandonar su seguridad, su vida entera, por un hombre capaz de romperle el alma en 1000 pedazos? Las dudas se arremolinaban en su mente, pero entonces Manuel dio un paso y, por primera vez, su gesto no fue imponente, sino vulnerable. Extendió la mano hacia ella. «Confía en mí». Sofía se quedó inmóvil, el corazón en guerra con la razón, porque sabía que, si aceptaba esa mano, nada volvería a ser igual. Y aún así, no pudo moverse. Manuel dio un paso más y, con una ternura que desarmaba su imagen de magnate implacable, sujetó el rostro de Sofía entre sus manos. Su voz, quebrada por primera vez, rozó un susurro. «No quiero perderte».
y en ese instante, todo se derrumbó dentro de ella. Lombardi jamás mostraba vulnerabilidad, y sin embargo, ahí estaba, revelándose por completo frente a una simple camarera. Sofía no pudo resistirlo. En lugar de huir, obedeció a su corazón y lo besó. El choque de sus labios fue un terremoto. El mundo desapareció. Las fronteras sociales se hicieron polvo, y Sofía comprendió que ya no habría vuelta atrás, porque, desde ese momento, Manuel se convirtió en su destino. El beso fue la chispa que encendió un fuego imposible de apagar. Lo que vino después fueron encuentros furtivos, pasillos en penumbra, miradas cómplices en ascensores vacíos, caricias robadas al borde del peligro. Cada vez que Sofía intentaba poner distancia, Manuel la traía de vuelta con una sola frase, con un gesto que desarmaba todos sus miedos. «Van a descubrirnos», susurró ella una tarde, con la angustia latiendo en la garganta. Él, implacable, le devolvió una sonrisa calma, de esas que parecían una amenaza velada. «Que lo hagan». «No entiendes, Manuel. Eres tú la que no entiende, Sofía». Avanzó hacia ella, obligándola a retroceder contra la pared de mármol. «Desde que entraste en mi vida, supe que ya no podía dejarte escapar, y no pienso permitir que nadie te aleje de mí». Su tono era bajo, definitivo, una promesa que sonaba a sentencia. Sofía sintió un nudo en el pecho, porque supo que hablaba en serio. El destino no tardó en ponerlos a prueba. Días después, el escándalo estalló. La mañana comenzó como cualquier otra, hasta que Sofía cruzó el vestíbulo y sintió todas las miradas sobre ella. Sus compañeras murmuraban, los recepcionistas la observaban con medias sonrisas, y de pronto vio la pantalla iluminada de un teléfono, una fotografía suya y de Manuel, besándose. El aire se le escapó de los pulmones. Su secreto, el que tanto había intentado proteger, ya no existía. «Sofía». La voz de Claudia la cortó como un látigo. Fue arrastrada hasta la oficina del gerente, donde las palabras cayeron como cuchillas. «Has roto las normas. Esto es inadmisible. No puedes seguir aquí». Sofía escuchó en silencio. No lloró, no protestó. Lo había sabido desde la primera vez que sus ojos se encontraron con los de Manuel. Aquello no podía terminar de otra manera. Aceptó su destino y firmó la renuncia con una mano temblorosa, mientras por dentro se deshacía en pedazos. Sin ese empleo, ¿qué haría? ¿Cómo sobreviviría? Lo que ignoraba era que, en ese mismo instante, Manuel arrojaba con furia todo lo que tenía sobre su escritorio de cristal. No soportaba la idea de perderla. No aceptaba que alguien pudiera apartarla de su lado. Y como siempre, estaba dispuesto a tomar el control. Sofía estaba en el vestuario del personal, guardando sus pocas pertenencias en una bolsa, cuando la puerta se abrió de golpe. El ruido la hizo girar. Él estaba allí, imponente, furioso, con los ojos encendidos de determinación. «No vas a irte a ninguna parte». Sofía sintió que el corazón se detenía. Lombardi no era un hombre que suplicara. Nunca lo había hecho. Pero en su mirada había algo distinto, un brillo que mezclaba la orden con la súplica, el poder con la vulnerabilidad. «Manuel, yo... No me digas que me deje», la interrumpió, avanzando hacia ella, «porque no pienso hacerlo». Y en ese instante, Sofía comprendió que la batalla que había intentado librar contra él ya estaba perdida. «No te vayas». La voz de Manuel sonó como un trueno contenido. Sofía tragó saliva. «No tengo elección». Él se acercó, firme, sus ojos clavados en los de ella. «Claro que la tienes». Ella negó con la cabeza. «No, Manuel, hay cosas que ni tú puedes cambiar». Una sonrisa helada apareció en su rostro, mezcla de desafío y decisión. «¿Eso crees?». Sacó su teléfono, marcó un número y, ante la mirada incrédula de Sofía, pronunció una sola orden. «Soy Manuel. Despida al gerente del Imperial». Sofía sintió que el mundo se doblaba a su alrededor. Lo que había hecho era una locura, un gesto brutal capaz de alterar todas las reglas de su vida en un instante.
Colgó la llamada, guardó el teléfono y se volvió hacia ella con la calma de quien ha ganado una guerra. Ahora nadie puede obligarte a irte. Las palabras la atravesaron como cuchillas, porque ese hombre acababa de dinamitar un muro entero solo por ella. Manuel, eso no... Él negó despacio, con los ojos encendidos. No voy a dejar que nadie te arranque de mi lado. Así que dime, Sofía, ¿vas a seguir huyendo? El corazón de ella golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Aquello ya no era un juego, no era un capricho. Por primera vez en su vida alguien la estaba eligiendo sin condiciones, sin reservas, dispuesto a quemar el mundo si era necesario. Y entonces, como si toda su vida se hubiera reducido a ese instante, dejó caer la bolsa con sus pertenencias, cruzó la distancia y lo besó, porque ya no podía resistirse, porque él era su destino. Desde aquel momento todo cambió. Manuel no solo la protegió, la reclamó como parte de su vida. Sofía, que antes temía ser devorada por su mundo, ya no dudó. Ese amor, tan peligroso como intenso, era real. Pero las consecuencias no tardaron en aparecer. Los rumores se desataron primero en los pasillos del hotel, luego en las páginas de los periódicos. El magnate Lombardi y la camarera española. Los titulares eran crueles. Las fotografías invadían cada rincón de Internet. Periodistas los perseguían por las calles de Madrid. Los flashes se clavaban como agujas en cada salida. Manuel, sin embargo, no se escondió. No negó nada. Cuando un periodista le lanzó la pregunta durante una conferencia en Barcelona, él respondió sin titubear: «La amo». Un murmullo recorrió la sala, pero Lombardi aún no había terminado. «Y si alguien cree que puede separarnos, está perdiendo el tiempo». El silencio posterior fue ensordecedor. En ese instante, Manuel dejó claro al mundo que Sofía era suya. Pero en el universo de Lombardi, el poder pesa más que el amor. Y había quienes esperaban el momento exacto para atacar. Esa noche, mientras Sofía lo aguardaba en su modesto piso de lavapiés, escuchó un golpe seco en la puerta. Sobresaltada, corrió a abrir pensando que era él. No lo era. Una mujer alta, impecablemente vestida, con tacones que resonaban en el suelo como martillazos, cruzó el umbral sin pedir permiso. Su mirada era de hielo. «Tú debes de ser Sofía». El aire se volvió pesado. Había algo en su porte que la aterró antes incluso de escuchar su nombre. «¿Quién es usted?», preguntó con voz insegura. La mujer arqueó una ceja y sonrió con desdén. «Soy Daniela». El apellido cayó como un hachazo. Sofía se quedó helada. La madre de Manuel estaba frente a ella. Daniela cerró la puerta tras de sí con un gesto seco. «Voy a ser clara. Quiero que desaparezcas de la vida de mi hijo». Sofía sintió el pecho contraerse. «No puedo hacer eso». La risa de Daniela llenó la habitación. Una risa fría, sin compasión. «Entonces no tienes ni idea de a quién te enfrentas. El verdadero peligro acababa de entrar en escena». «Claro que puedes». Daniela abrió su bolso de piel y con un gesto frío y calculado, dejó un sobre grueso sobre la mesa. «Aquí tienes suficiente dinero para desaparecer y no volver jamás». El silencio se hizo insoportable. Sofía miró el sobre, luego a la mujer que tenía delante. Sintió cómo la rabia le recorría el cuerpo. Aquello no era solo un intento de soborno, era una humillación. Daniela la estaba tratando como si fuera una intrusa comprable, como una de esas mujeres que orbitaban alrededor de Manuel por interés. Respiró hondo, apretó los puños, y por primera vez en su vida, levantó la barbilla con firmeza. «No quiero su dinero». Los labios de Daniela se curvaron en una sonrisa incrédula. «¿Perdón? No quiero su dinero, ni su aprobación». Sofía la sostuvo con la mirada. «Lo único que quiero es a su hijo». El rostro de Daniela se endureció. Hubo un silencio tenso que duró un instante eterno. Finalmente, la mujer dio un paso hacia atrás y susurró, con una frialdad glacial: «Entonces prepárate para la guerra». Cuando salió del apartamento,
dejando el sobre la mesa como un insulto silencioso. Sofía supo que aquello solo acababa de empezar. Minutos después, Manuel entró en el piso. Al ver el sobre, su expresión cambió por completo. ¿Quién estuvo aquí? Sofía lo miró con tristeza. Tu madre. El cuerpo de Manuel se tensó, como si esas dos palabras fueran una condena. ¿Qué te dijo? Que debía alejarme de ti. Él cerró los ojos, frustrado. Durante toda su vida había obedecido las reglas impuestas por Daniela. Ella siempre había controlado sus decisiones, su empresa, incluso sus amistades, pero ahora por primera vez había alguien a quien no estaba dispuesto a perder. Manuel avanzó hasta ella y tomó su mano con firmeza. «Ven conmigo». «¿A dónde?», preguntó Sofía con la voz entrecortada. «A casa». Esa palabra la estremeció. Para alguien como ella, que siempre había vivido con miedo a perderlo todo, casa nunca había existido. Y ahora, Manuel le estaba ofreciendo un lugar junto a él, por encima de su mundo y de su familia. Sofía sintió en silencio, porque aunque el temor la atravesaba, sabía que lo amaba, y nada podría cambiar esa verdad. Esa noche, en el ático de Manuel, el lujo quedó en segundo plano. Lo que importaba eran sus brazos rodeándola, sus besos como promesas imposibles de romper, su voz murmurando contra su piel. «Eres mi vida». Por primera vez, Sofía sintió que había tomado la decisión correcta, que juntos podrían enfrentarlo todo. Pero el amor, por intenso que fuera, no siempre basta cuando el mundo entero conspira en contra. Y pronto lo comprobarían. Las primeras señales llegaron a los pocos días. Notas anónimas en la puerta, llamadas inquietantes a medianoche, sombras vigilando desde la distancia. Manuel intentaba tranquilizarla, reforzó la seguridad, le prohibió salir sola. «No quiero que pongas un pie en la calle sin mí», ordenó una noche, con la mirada oscura. Sofía entendía que lo decía por miedo, no por control. Él también sentía el peligro, y sabía que Daniela no descansaría hasta verla fuera de la vida de su hijo. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que la amenaza fuera aún mayor de lo que imaginaban. Esa misma noche, incapaz de dormir, Sofía bajó a la calle para tomar aire. El silencio de la ciudad la envolvía. De pronto, un coche negro frenó bruscamente frente a ella. La puerta trasera se abrió con violencia, y antes de que pudiera reaccionar, unas manos la arrastraron hacia adentro. El verdadero enemigo acababa de mostrarse. Un hombre con traje oscuro apareció de la nada, bloqueándole el paso a pocos metros de la entrada. «Necesitamos hablar». Sofía se tensó de inmediato. «¿Quién es usted?». El desconocido esbozó una sonrisa inquietante. «Alguien que quiere salvarte». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Aquello no era una coincidencia. Algo no estaba bien. «No necesito su ayuda», respondió, intentando esquivarlo, pero él volvió a interponerse. «Si sigues con Manuel, acabarás destruida». Un escalofrío heló su sangre. Ya no era una advertencia vaga, era una amenaza. Sofía corrió hacia el ático con el corazón martilleando en el pecho. Cuando entró, pálida y sin aliento, Manuel la sujetó de los brazos. «¿Qué ha pasado?», preguntó frunciendo el ceño. Ella apenas podía hablar. «Un hombre me detuvo en la calle. Dijo que si sigo contigo, me destruirán». Manuel se quedó inmóvil. Sintió que algo dentro de él se rompía, porque esta vez el peligro ya no era abstracto, era real. Y lo peor, Sofía estaba en medio. A la mañana siguiente, tomó una decisión. «Nos iremos de aquí». Sofía lo miró, incrédula. «¿Qué? Necesito tiempo para descubrir quién está detrás de esto». Su mirada estaba llena de determinación. «Mientras tanto estaremos lejos». Ella sabía la verdad. Huir no detendría a los enemigos de Manuel. Podían correr hasta el fin del mundo y aún así los encontrarían. Pero aceptó. El miedo era demasiado real. Y también lo era el amor que la mantenía atada a él. Partieron hacia una casa en las afueras.
un refugio aislado entre encinas y muros altos. Allí, por primera vez en semanas, respiraron en calma. Entre aquellas paredes no había amenazas ni rumores. Solo ellos dos, su risa compartida, la calidez de un fuego en la chimenea. Por un instante, parecía que bastaba. Pero la calma siempre es breve antes de la tormenta. Una noche, mientras Manuel salía al jardín para hacer una llamada, Sofía encontró un sobre olvidado sobre la mesa del despacho. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Lo abrió, y entonces su mundo se derrumbó. Era una carta, firmada por Daniela. Manuel, deja a esa mujer antes de que sea demasiado tarde. Si insistes en este error, arruinaré todo lo que has construido, tu empresa, tu reputación, y cuando no quede nada, ella será la primera en abandonarte, porque las mujeres como ella no aman a hombres como tú. Las lágrimas nublaron sus ojos. No era solo una amenaza, era un ultimátum, y Manuel lo sabía desde hacía días, y se lo había ocultado. Cuando él regresó, la encontró con la carta temblando en sus manos. Sofía. Ella dio un paso atrás. ¿Desde cuándo lo sabías? Manuel apretó la mandíbula. No importa. Claro que importa, gritó con la voz rota. ¿Por qué no me lo dijiste? Él cerró los ojos, como si las palabras pesaran más que cualquier negocio perdido. No quería asustarte. Sofía rió con amargura. No lo hiciste porque sabes que tu madre tiene razón. No lo digas. Su voz era casi una súplica. La verdad es que tu mundo y el mío nunca debieron mezclarse. Manuel sintió que el pecho se le rompía en 1000 pedazos. No digas eso. Ella trató de apartarse, pero él la sujetó del brazo. No voy a perderte. Su voz era un ruego, pero en el fondo Sofía sabía la verdad. Si se quedaba, Manuel lo perdería todo. Y lo amaba demasiado como para permitirlo. Así que tomó la única decisión posible. Sofía debía desaparecer del mundo de Manuel. Aunque esa elección le partiera el alma, aunque la destruyera por dentro, porque si se quedaba, sería ella quien terminaría destruyéndolo a él. Sofía se fue sin mirar atrás. Cada paso que daba era un desgarrón en el pecho, pero lo hizo porque lo amaba demasiado. Sabía que quedarse significaba arrastrar a Manuel a su propia ruina. Lo abandonó con la certeza de que era el único modo de salvarlo, aunque el precio fuese romperse a sí misma. Durante días se obligó a respirar, a seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Cambió de barrio, aceptó un empleo nuevo y repitió una mentira una y otra vez. Lo nuestro nunca fue real. Se convencía de que los hombres como él no podían amar a mujeres como ella, de que el amor no resiste cuando el mundo entero conspira en su contra. Y sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, regresaban sus recuerdos, sus manos, su voz, la forma en que la miraba como si nada más existiera. Una noche cualquiera, mientras abría la puerta de su modesto piso, lo encontró allí. Manuel estaba esperándola. No era el mismo. Tenía el rostro más delgado, los ojos hundidos, la piel marcada por noches sin dormir. Pero cuando sus miradas se cruzaron, Sofía supo la verdad. Él también había estado muriendo sin ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó temblando. Él respiró hondo, como si soltar esas palabras le devolviera la vida. Vengo a recuperarte. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Manuel, yo no puedo volver contigo. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Ella cerró los ojos. Porque temo destruirte. Manuel dejó escapar una risa amarga. ¿Destruirme?, susurró acercándose demasiado. Desde que te fuiste ya no tengo nada. Todo lo que importaba eras tú. Sofía sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. No podía seguir negándolo. Lo amaba con todo lo que era. Entonces él dijo algo que la dejó sin aliento. Mi madre ya no tiene poder sobre mí. ¿Qué?, murmuró ella incrédula. Renuncié a todo lo que usaba para controlarme. Cuentas, cargos, su consejo. Prefiero perder mi apellido antes que perderte a ti.
Sofía abrió los ojos de par en par. No podía creerlo. Lombardi, el hombre que dominaba imperios, acababa de romper sus propias cadenas. El magnate había dejado de serlo para convertirse simplemente en un hombre enamorado. Ahora no hay nadie que pueda separarnos, dijo tomando su rostro entre las manos. Solo tú puedes decidir. Su corazón latía con fuerza, porque ya no había excusas, ya no había barreras. La decisión estaba en sus manos, seguir huyendo o dejarse llevar por lo único que había sido cierto en su vida. Y esta vez, Sofía no tuvo miedo. Lo besó. Ese beso borró dudas, miedos y heridas. Era el punto final a todas las batallas, y al mismo tiempo, el inicio de algo nuevo. Se eligieron, a pesar de todo, y el mundo exterior dejó de importar. Los días se transformaron en semanas. Las noticias, los rumores, las críticas, todo se desvaneció frente a la certeza de su amor. Manuel y Sofía habían encontrado su refugio el uno en el otro. Una noche, en una cena privada, mientras las luces suaves iluminaban el salón y el vino descansaba en las copas, Manuel tomó su mano. Sus ojos, más serenos que nunca, brillaban con determinación. Sofía, ¿te casarías conmigo? El tiempo se detuvo. Ella comprendió que nada de lo que habían vivido había sido un sueño, que después de todo, Manuel la amaba de verdad, y que, al final, lo imposible se había convertido en destino. Habían soportado tempestades que hubieran destrozado a cualquiera, intrigas, amenazas, chantajes y noches interminables de miedo. Y sin embargo seguían en pie, juntos. Todo lo que intentó separarlos había fracasado, porque había algo más fuerte que el poder o el miedo, el amor que los unía. Sofía lo comprendió en el mismo instante en que escuchó la pregunta de Manuel. Era la culminación de todo lo vivido, la última prueba. Su corazón golpeaba contra sus costillas con una intensidad dolorosa. Sus manos temblaban y los ojos se le llenaban de lágrimas que no quiso contener. La respuesta salió de sus labios como un susurro, pero fue más poderosa que cualquier grito. Sí. El mundo se detuvo. Manuel la estrechó contra él con una fuerza desesperada, como un hombre que al fin había encontrado su hogar. La besó con la urgencia de quien ha estado a punto de perderlo todo y lo recupera en el último segundo. Ese beso no era solo pasión, era una promesa grabada en la piel, un juramento silencioso de que nada ni nadie volvería a arrancarlos el uno del otro.